Buenas tardes, mi nombre es Alexis Villarreal, pertenezco a la Facultad de Sistemas y voy a explicar lo concerniente a la práctica 14, que lleva como tema el movimiento armónico simple. Como objetivos de la práctica se tiene comprender los conceptos del movimiento armónico simple de forma experimental, determinar la frecuencia natural del sistema masa-resorte vertical y encontrar las condiciones necesarias para que se produzca la resonancia autoparamétrica en el sistema del péndulo elástico. Para la preparación de la práctica fueron necesarios algunos materiales, como lo son dos varillas de soporte de 30 centímetros, una varilla de soporte de 25 centímetros, una varilla de plástico con tornillo, dos bases de soporte, un resorte que tenía constante elástica de 18,9 newton sobre metro, un portapesas, varias masas plateadas, una cinta métrica y otros materiales que se los puede observar en la figura que se está proyectando. Para el montaje experimental se aseguró la varilla de 25 centímetros en las dos bases de soporte, y se formó un soporte largo con las varillas de 30 centímetros, para luego atornillarlo a una base de soporte de forma vertical. Se ajustó la varilla de plástico en la doble nuez, y se atornilló un extremo del resorte a la misma, y del otro extremo se colocó un portapesas. El montaje experimental finalizado se puede observar en la figura que se está presentando. En cuanto al ensayo, para este se siguieron algunos pasos. Inicialmente se colgó una masa de 100 gramos del extremo inferior del resorte mediante el portapesas y se midió la longitud natural del resorte, es decir, cuando aún no se ha elongado. Después se soltó el portapesas y se midió la longitud del extremo superior del resorte hasta el extremo superior de la masa del portapesas. Estos procesos se pueden observar en las figuras que se están presentando. Adicionalmente, se colocó el portapesas en la posición inicial y se lo soltó verticalmente para dejarlo oscilar durante aproximadamente un minuto. Para esto también se calculó el periodo, la elongación, y se repitió este proceso para masas de 130, 150, 170, 180 y 190 gramos. Estos ensayos se evidencian en los videos que se presentaron. En la obtención de datos, la elongación fue calculada mediante la diferencia entre la longitud en equilibrio y la longitud inicial. Además, el periodo se lo obtuvo mediante su fórmula, que es igual a 2pi sobre la frecuencia angular, la que a su vez es igual a la raíz cuadrada de la constante del resorte sobre la masa del objeto que está sujeta al mismo. Y de esta forma se completó la tabla 1 que se puede observar. Ahora bien, ¿qué resultados se obtuvieron? Para iniciar, durante el experimento variando las masas, se pueden distinguir dos tipos de oscilaciones. Entre las masas de 100 y 130 gramos existió una oscilación simple, que vino dada por el movimiento armónico simple, que se pudo observar en el video que se produce en el eje vertical. Para las masas de 150 gramos en adelante inicialmente existió movimiento armónico simple, de igual forma en el eje vertical, y posteriormente hubo movimiento de péndulo, por lo que estas oscilaciones se categorizan como simples y dobles. Todo esto se pudo evidenciar en los respectivos videos. También cabe recalcar que todas las masas experimentaron una oscilación de tipo forzada, debido a la resistencia del aire. Es oportuno también considerar otro concepto como es la resonancia, la cual se caracteriza por un dramático aumento de amplitud y que para este experimento también vino dada por el movimiento de péndulo que se genera en las masas de 150 gramos en adelante. Estas características se observaron en el video que se presentó. Para las masas que experimentaron resonancia se calcula el promedio del cociente entre la longitud inicial y la elongación, dando como se puede observar en la tabla la aproximación al valor entero 2. Adicionalmente, si se hiciera un análisis de tipo gráfico entre la longitud en equilibrio y la elongación, se obtendría la siguiente gráfica, la cual denota una relación constante y proporcional. Respecto a la frecuencia en la cual describe las oscilaciones que se completan en una unidad de tiempo, se calculó las frecuencias naturales, dadas por la fórmula que es igual a 2pi sobre el periodo, en las frecuencias naturales teóricas, dadas por la raíz cuadrada de la constante elástica sobre la masa. Para estas frecuencias también se calculó el error relativo para observar la precisión de las medidas y se obtuvo un error de 0,61%, por lo que se puede afirmar que las mismas son considerablemente precisas. En las masas donde existió resonancia también se calculó la relación entre las frecuencias naturales teóricas y su promedio de cociente.
Lo inicial se realizó mediante la fórmula donde es igual a la raíz cuadrada de la gravedad sobre la longitud del péndulo, y también se utilizó la fórmula que anteriormente ya fue descrita y se puede observar en la segunda imagen. Realizando los cálculos debidos se pudo llegar a la relación que se muestra en pantalla y un promedio de cociente de 1,72. Entonces se puede concluir que, en un sistema de péndulo elástico, a medida que se aumenta la masa, la frecuencia de oscilación generalmente disminuirá si los otros factores del mismo no cambian, como lo son la longitud y la constante del resorte. Además, la resonancia surge cuando la frecuencia de una fuerza externa coincide o se acerca a la frecuencia natural del mismo, y en el experimento se pudo evidenciar mediante el aumento de la amplitud y la presencia del movimiento de péndulo durante las oscilaciones. Eso sería todo, muchas gracias.